El olor de la notaría pública de Gullars 42 era una mezcla de papel viejo y desinfectante de pino, un aroma que siempre asocié con finales irrevocables. Eran las 11 de la mañana de un martes. Estaba sentada en una silla de cuero agrietado, frente al licenciado Álvaro Suárez, un hombre cuya mirada se esforzaba por estudiar cada rincón de su austera oficina, excepto mi rostro. De pie junto a la ventana, mi yerno Ricardo consultaba su reloj Rolex, un gesto que repetía cada 30 segundos. Su impaciencia era un ruido sordo en la habitación, una presión constante que me empujaba hacia el borde de un precipicio que yo aún no podía ver. Sabía que algo estaba mal, pero no imaginaba la magnitud de la traición que estaba a punto de revelarse. Mi teléfono vibró sobre mi regazo, un zumbido agudo que cortó el silencio tenso. Era un mensaje de mi hija, Daniela. Las palabras aparecieron en la pantalla, frías y asépticas. Mami, surgió un cambio. Los papás de Ricardo vienen con nosotros al crucero. Ya no. Hay lugar para ti. Te compensaremos después. Cada letra era un pequeño trozo de hielo clavándose en mi pecho. El crucero del que hablaban era mi regalo para ellos, un viaje de $4,800 que pagué con mis ahorros para celebrar su aniversario. Y ahora, con la misma facilidad con que se descarta un objeto, me dejaban en tierra. ¿Cómo se compensa una humillación tan deliberada? ¿Qué precio le pones a que tu propia hija te diga que no vales ni un camarote? Mientras el veneno del mensaje se esparcía por mis venas, la voz del licenciado Suárez se dirigió a Ricardo, ignorándome por completo como si yo fuera un mueble más en la habitación. Con este poder general, usted podrá administrar las cuentas y el inmueble de su suegra sin necesidad de molestarla. La palabra molestarla resonó en mi cabeza. Eso era yo para ellos, una molestia, un trámite que resolver antes de irse de vacaciones. El documento que me pedían firmar, una procuración general amplia, yacía sobre la mesa de caoba junto a la escritura original de mi apartamento de 120 metros cuadrados, mi hogar, mi vida entera resumida en 2 carpetas que estaban a punto de entregarle al hombre que me veía como un cajero automático con fecha de caducidad. Ricardo se ajustó el saco, una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro. «Perfecto, licenciado. Mi suegra ya no está para estos trotes. ¿Podemos firmar ya? El crucero sale en 2 días». Sus palabras, dichas con esa falsa preocupación, eran la última palada de tierra sobre mi dignidad. Levanté la vista del teléfono, la conmoción inicial transformándose en un hielo que me recorría desde la médula. Lo miré directamente a los ojos, una calma gélida apoderándose de mi voz, y le dije: «No te preocupes, Ricardo. Ya no tengo ninguna prisa». La confusión en su rostro fue un pequeño y amargo consuelo, la primera grieta en su fachada de arrogancia. No entendía que en ese instante su crucero había dejado de ser mi prioridad. Mi único viaje ahora sería el de la retribución. Sentí las miradas de los otros en la sala de espera, el asistente del notario y una pareja joven. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de lástima e incomodidad, como si estuvieran presenciando un accidente a cámara lenta. Me veían como la personificación de la vejez desvalida, una anciana a la que su familia estaba cuidando al despojarla de todo. Esa humillación pública fue casi peor que la traición privada. Me estaban despojando no solo de mis bienes, sino de mi identidad, presentándome ante el mundo como una mujer senil e incompetente. En ese momento juré que la próxima vez que estuviera frente a un público, los papeles se habrían invertido por completo, y todos verían quién necesitaba realmente supervisión. Sobre la mesa, el documento parecía burlarse de mí. Procuración General Amplia. Un nombre elegante para un robo a plena luz del día. Al lado, la escritura de mi apartamento. El papel grueso con el sello oficial. Representaba el trabajo de toda una vida. Recordé la noche, en 1900, que mi difunto esposo y yo firmamos esa misma escritura, llenos de sueños y planes. Ahora, su legado y mi seguridad estaban a punto de ser entregados a un hombre que usaba un reloj más caro que mi pensión mensual de $1,200. ¿Era esto en lo que se había convertido mi vida? ¿Un activo a liquidar? La pregunta no me debilitó. Al contrario, encendió una llama fría y dura en mi interior. El juego había cambiado, y ellos ni siquiera lo sabían.
Me levanté de la silla. Mi movimiento fue lento pero firme. No dije una palabra más, simplemente tomé mi bolso. Le di una última mirada al documento sin firmar sobre la mesa y caminé hacia la puerta. La sorpresa en el rostro de Ricardo y del licenciado fue palpable. Esperaban lágrimas, súplicas o una resignación senil. No esperaban silencio, no esperaban resistencia. Al salir de esa notaría, con el eco de sus planes frustrados a mi espalda, supe que no solo había perdido un viaje, supe que acababa de empezar una guerra silenciosa, una que pelearía con mis propias armas, la paciencia, la memoria y un conocimiento de los números que ellos habían subestimado por demasiado tiempo. El aire de la ciudad me golpeó al salir, un caos de bocinas y gente apurada que contrastaba con la quietud helada que se había instalado en mi pecho. Mientras caminaba sin rumbo fijo, las imágenes de décadas de sacrificio comenzaron a desfilar por mi mente, no como recuerdos nostálgicos, sino como piezas de evidencia en el juicio que estaba construyendo en mi cabeza. Cada acto de amor, cada renuncia, había sido catalogado por ellos como una debilidad, una deuda que yo tenía que pagarles por el simple hecho de existir. Pero se equivocaban. No eran deudas, eran inversiones, inversiones terriblemente mal hechas que estaba a punto de retirar del mercado, con intereses punitivos. La primera imagen fue la de la fábrica textil, entre 1995 y 2000. El olor a tinte y aceite de máquina, el zumbido incesante de los telares. Durante 5 años, después de la muerte de mi esposo, trabajé turnos dobles como contadora para pagar los $30,000 de la universidad privada de Daniela. Dormía apenas 4 horas por noche, sobreviviendo a base de café y la esperanza de que mi hija tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Mi cuerpo aún recordaba el agotamiento crónico, el dolor en la espalda, el peso de ser la única proveedora. Ella obtuvo su título, pero parece que la lección más importante, la de la gratitud, nunca la aprendió. ¿Se acordaría ella de esas noches mientras empacaba su maleta de diseñador? Luego vino el recuerdo del Ford Grand Marquis de 1988, el coche que mi esposo había cuidado con tanto esmero. Era un gigante de metal y recuerdos, nuestro compañero de viajes y domingos. En 2010, lo vendí por $5,000 para darles el enganche de su primer auto familiar, un práctico Nissan Sentra. Recuerdo las palabras exactas de Daniela cuando le di el dinero. «Ay, mamá, gracias». Ese trasto viejo solo ocupaba espacio en la cochera. Un trasto viejo. Así, definió el último vínculo tangible que me quedaba con su padre. Un sacrificio que para mí fue un desgarro. Para ella fue simplemente una transacción conveniente para deshacerse de un estorbo. La facilidad con la que devaluaban la historia era, ahora lo veía, una práctica que habían perfeccionado con los años. La memoria más amarga fue la de 2018. Ricardo llegó con su carpeta de emprendedor, hablando de un negocio de importación que los haría ricos. Necesitaba un préstamo de $50,000 y el banco le pedía una garantía sólida. Usé mi apartamento, mi fortaleza, valuado en $250,000, para respaldarlo. El negocio, previsiblemente, fracasó en 6 meses, pero la deuda permaneció. Cuando el banco amenazó con el embargo, fui yo quien pagó los últimos $8,000 del remanente, vaciando mi cuenta de ahorros para salvar el techo que ellos habitaban. Nunca me lo agradecieron. Simplemente asumieron que era mi obligación, el costo de tenerlos cerca. Mi hogar se había convertido en su red de seguridad, una que no dudaban en poner en riesgo. Y estaban los microabusos, esas frases dichas al pasar que, como gotas de agua, habían erosionado mi confianza. «Mamá, tú no entiendes de finanzas. Déjanoslo a nosotros. Es por tu bien, para que no te estafen». Hace 3 años, me convencieron de que manejara mi tarjeta de pensión, dándome un pequeño estipendio semanal como si fuera una niña. Cada vez que necesitaba algo extra, tenía que pedirlo, justificarlo. Me habían convertido en una empleada en mi propia vida, una pensionista a su servicio. Incluso habían dejado casualmente un folleto de la residencia de lujo, Años Dorados, sobre la mesa de centro. La amenaza era clara. O cooperas o te conviertes en un problema que resolveremos por ti.
La suma de todas estas humillaciones formó una imagen nítida en mi mente. Esto no era un simple acto de egoísmo por un viaje. Era la culminación de un plan a largo plazo para despojarme de todo. Me veían como un recurso finito que estaban explotando al máximo antes de que se agotara. Mi amor, mi apoyo y mi soledad habían sido las herramientas que usaron para construir mi jaula. Pero se les olvidó un detalle fundamental sobre mí. Como contadora, mi vida entera había girado en torno a los balances, y el balance de nuestra relación estaba peligrosamente desequilibrado. Era hora de hacer un ajuste de cuentas, uno que dejaría sus activos en ceros. Me detuve en un pequeño parque, el sol de mediodía calentando apenas la banca de hierro forjado. Saqué mi teléfono, mis dedos moviéndose con una precisión que no sentía desde hacía años. Busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en más de una década. Sofía Ríos. Habíamos trabajado juntas en la fábrica textil. Ella era una joven pasante de derecho, y yo, la jefa de contabilidad. Ahora era una de las abogadas más respetadas de la ciudad. Marqué el número. Cuando su asistente me preguntó de parte de quién, le dije: dígale que la busca Yolanda Herrera, y que se trata de un contrato de comodato y una herencia que necesito proteger. La urgencia en mi voz debió ser evidente, porque Sofía me atendió en menos de un minuto. La oficina de Sofía Ríos era todo lo que la del licenciado Suárez no era: moderna, luminosa y eficiente. El aire olía a café recién hecho y a éxito. Sofía, ahora una mujer imponente en sus 50, me recibió con un abrazo que me tomó por sorpresa. «Yolanda, qué gusto verte, aunque tu voz no sonaba bien». Le conté todo, desde el mensaje del crucero hasta el poder notarial que se negaron a firmar. Puse sobre su escritorio de cristal el documento que Ricardo quería que firmara. Ella lo leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada cláusula. No necesitaba adornar la historia. Los hechos hablaban por sí solos, en un lenguaje legal y brutal, que ambas entendíamos a la perfección. Sofía levantó la vista del papel, sus ojos fijos en los míos. «Quieren dejarte sin nada, Yolanda. Esta procuración les da control absoluto. Si la hubieras firmado, mañana mismo podrían vender tu apartamento y tú no podrías hacer nada». Sus palabras no me asustaron, me confirmaron. La validación de una experta era el combustible que mi resolución necesitaba. «Lo sé», respondí con calma, «pero no la firmé». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Sofía. «Bien hecho. Ese fue el primer movimiento correcto. Ahora dime, ¿qué quieres hacer?». Mi respuesta fue inmediata y clara, sin un atisbo de duda. «Quiero recuperar mi casa, Sofía, pero sobre todo, quiero recuperar mi nombre». Fue entonces cuando le mencioné el detalle que lo cambiaría todo. «Ellos viven en mi apartamento desde que se casaron. Nunca les he cobrado un centavo de renta». Sofía se inclinó hacia adelante, su interés claramente avivado. «¿Y cómo formalizaron eso? ¿Hay algún documento? ¿Un contrato?». La memoria, esa aliada que ellos creían atrofiada por la edad, me trajo la imagen de un papel amarillento guardado en una caja de zapatos. «Sí», dije, «creo que hay un contrato de comodato que firmamos en 1998. Uno muy simple que redactó mi esposo». Los ojos de Sofía brillaron con una luz estratégica. «¿Sabes dónde está?». En ese momento supe que tenía una oportunidad real. Tenía un arma legal que, el olor de la notaría pública de Grau 42, era una mezcla de papel viejo y desinfectante de pino, un aroma que siempre asocié con finales irrevocables. Eran las 11 de la mañana de un martes. Estaba sentada en una silla de cuero agrietado, frente al licenciado Álvaro Suárez, un hombre cuya mirada se esforzaba por estudiar cada rincón de su austera oficina, excepto mi rostro. De pie junto a la ventana, mi yerno Ricardo consultaba su reloj Rolex, un gesto que repetía cada 30 segundos. Su impaciencia era un ruido sordo en la habitación, una presión constante que me empujaba hacia el borde de un precipicio que yo aún no podía ver. Sabía que algo estaba mal, pero no imaginaba la magnitud de la traición que estaba a punto de revelarse ante mis ojos en este escenario semipúblico, diseñado para intimidarme. Mi teléfono vibró sobre mi regazo, un zumbido agudo que cortó el silencio tenso. Era un mensaje de mi hija, Daniela. Las palabras aparecieron en la pantalla,
frías y asépticas. Mami, surgió un cambio. Los papás de Ricardo vienen con nosotros al crucero. Ya no hay lugar para ti. Te compensaremos después. Cada letra era un pequeño trozo de hielo clavándose en mi pecho. El crucero del que hablaban era mi regalo para ellos. Un viaje de $4,800 que pagué con mis ahorros para celebrar su aniversario. Y ahora, con la misma facilidad con que se descarta un objeto, me dejaban en tierra. ¿Cómo se compensa una humillación tan deliberada? ¿Qué precio le pones a que tu propia hija te diga que no vales ni el espacio de un camarote? La pregunta no era retórica. Estaba calculando la respuesta. Mientras el veneno del mensaje se esparcía por mis venas, la voz del licenciado Suárez se dirigió a Ricardo, ignorándome por completo como si yo fuera un mueble más en la habitación. Con este poder general, usted podrá administrar las cuentas y el inmueble de su suegra sin necesidad de molestarla. La palabra molestarla resonó en mi cabeza. Eso era yo para ellos, una molestia, un trámite que resolver antes de irse de vacaciones. El documento que me pedían firmar, una procuración general amplia, yacía sobre la mesa de caoba junto a la escritura original de mi apartamento de 120 metros cuadrados. Mi hogar, mi vida entera resumida en 2 carpetas que estaban a punto de entregarle al hombre que me veía como un cajero automático con fecha de caducidad. Ricardo se ajustó el saco, una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro. «Perfecto, licenciado. Mi suegra ya no está para estos trotes. ¿Podemos firmar ya? El crucero sale en 2 días». Sus palabras, dichas con esa falsa preocupación, eran la última palada de tierra sobre mi dignidad. Levanté la vista del teléfono, la conmoción inicial transformándose en un hielo que me recorría desde la médula. Lo miré directamente a los ojos, una calma gélida apoderándose de mi voz, y le dije: «No te preocupes, Ricardo. Ya no tengo ninguna prisa». La confusión en su rostro fue un pequeño y amargo consuelo, la primera grieta en su fachada de arrogancia. No entendía que en ese instante su crucero había dejado de ser mi prioridad. Mi único viaje ahora sería el de la retribución. Sentí las miradas de los otros en la sala de espera, el asistente del notario y una pareja joven. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de lástima e incomodidad, como si estuvieran presenciando un accidente a cámara lenta. Me veían como la personificación de la vejez desvalida, una anciana a la que su familia estaba cuidando al despojarla de todo. Esa humillación pública fue casi peor que la traición privada. Me estaban despojando no solo de mis bienes, sino de mi identidad, presentándome ante el mundo como una mujer senil e incompetente. En ese momento juré que la próxima vez que estuviera frente a un público, los papeles se habrían invertido por completo, y todos verían quién necesitaba realmente supervisión y por qué. Sobre la mesa, el documento parecía burlarse de mí. Procuración General Amplia, un nombre elegante para un robo a plena luz del día. Al lado, la escritura de mi apartamento, el papel grueso con el sello oficial, representaba el trabajo de toda una vida. Recordé la noche en que mi difunto esposo y yo firmamos esa misma escritura, llenos de sueños y planes. Ahora, su legado y mi seguridad estaban a punto de ser entregados a un hombre que usaba un reloj más caro que mi pensión mensual de $1,200. ¿Era esto en lo que se había convertido mi vida? ¿Un activo a liquidar? La pregunta no me debilitó. Al contrario, encendió una llama fría y dura en mi interior. El juego había cambiado, y ellos ni siquiera lo sabían. Me levanté de la silla. Mi movimiento fue lento pero firme. No dije una palabra más, simplemente tomé mi bolso. Le di una última mirada al documento sin firmar sobre la mesa y caminé hacia la puerta. La sorpresa en el rostro de Ricardo y del licenciado fue palpable. Esperaban lágrimas, súplicas o una resignación senil. No esperaban silencio. No esperaban resistencia. Al salir de esa notaría, con el eco de sus planes frustrados a mi espalda, supe que no solo había perdido un viaje, supe que acababa de empezar una guerra silenciosa. Una que pelearía con mis propias armas, la paciencia, la memoria y un conocimiento de los números que ellos habían subestimado por demasiado tiempo. La partida apenas comenzaba. El aire de la ciudad me golpeó al salir, un caos de bocinas y gente apurada
que contrastaba con la quietud helada que se había instalado en mi pecho. Mientras caminaba sin rumbo fijo, las imágenes de décadas de sacrificio comenzaron a desfilar por mi mente, no como recuerdos nostálgicos, sino como piezas de evidencia en el juicio que estaba construyendo en mi cabeza. Cada acto de amor, cada renuncia, había sido catalogado por ellos como una debilidad, una deuda que yo tenía que pagarles por el simple hecho de existir. Pero se equivocaban. No eran deudas, eran inversiones. Inversiones terriblemente mal hechas que estaba a punto de retirar del mercado, con intereses punitivos que ni siquiera podían imaginar en sus peores pesadillas. La primera imagen que se proyectó en mi memoria fue la de la fábrica textil, un recuerdo que abarca desde 1995 hasta el año 2000. El olor penetrante a tinte y aceite de máquina, el zumbido incesante de los telares que se metía hasta los huesos. Durante 5 largos años, justo después de la muerte de mi esposo, trabajé turnos dobles como contadora para pagar los $30,000 que costó la universidad privada de Daniela. Mi vida se redujo a cifras y balances, durmiendo apenas 4 horas por noche, sobreviviendo a base de café negro y la esperanza de que mi hija tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Mi cuerpo aún recuerda el agotamiento crónico, el dolor punzante en la espalda, el peso de ser la única proveedora de sus sueños. Ella obtuvo su título, pero parece que la lección más importante, la de la gratitud, nunca la aprendió. Recuerdo con una claridad casi fotográfica la noche de su graduación. Ella, radiante en su toga y birrete, hablando de su brillante futuro, mientras yo apenas podía mantenerme en pie por el cansancio acumulado. Mis manos, ásperas por el trabajo, aplaudían su éxito, un éxito construido sobre mis noches en vela y mi salud sacrificada. Ella nunca preguntó cómo lo logré, simplemente asumió que era mi deber. Ahora, mientras empacaba su maleta de diseñador para un crucero que yo pagué, me pregunto si alguna vez se detuvo a pensar en el sonido de esas máquinas que financiaron su educación. ¿O acaso el ruido de su propia ambición siempre fue demasiado fuerte para escuchar algo más? La respuesta, tristemente, ya la conocía. Luego mi mente saltó a 2010, el recuerdo del Ford Grand Marquis de 1988, el coche que mi esposo había cuidado con un esmero casi religioso. Era un gigante de metal y recuerdos, el compañero silencioso de nuestros viajes familiares y domingos de paseo. El olor a tapicería vieja y el tacto del volante liso eran mi conexión más tangible con él. Lo vendí por $5,000, una cifra irrisoria para su valor sentimental, para darles el enganche de su primer auto familiar, un práctico y moderno Nissan Sentra. Les entregué el dinero en un sobre, sintiendo que les daba una parte de mi historia, un fragmento del amor de su padre. La facilidad con la que aceptaron el sacrificio fue la primera señal de alarma que decidí ignorar por completo. La respuesta de Daniela al recibir el dinero fue una daga envuelta en una sonrisa. «Ay, mamá, gracias. Ese trasto viejo solo ocupaba espacio en la cochera. Un trasto viejo». Así, con esas 3 palabras, despojó de todo significado al último vínculo material que me quedaba con mi esposo. Para mí, era un santuario sobre ruedas. Para ella, un estorbo que convenientemente se convirtió en efectivo. Esa transacción no fue solo la venta de un auto, fue la venta de una parte de mi alma, a cambio de su comodidad. Ahora lo veo con una nitidez dolorosa. Esa fue una de las muchas veces que confundieron mi generosidad con una oportunidad de negocio, una liquidación de mis afectos para financiar su estilo de vida. La memoria más amarga, sin embargo, llegó en 2018. Ricardo apareció en mi sala una tarde, con su carpeta de emprendedor bajo el brazo y una sonrisa que hoy sé que era de depredador. Hablaba con un entusiasmo febril sobre un negocio de importación de productos gourmet que, según él, los haría ricos en un año. Necesitaba un préstamo de $50,000 y el banco le exigía una garantía sólida, una que él no poseía. Usé mi apartamento, mi fortaleza, mi único patrimonio valuado en $250,000 para respaldarlo. Firmé los papeles con un nudo en el estómago, diciéndome a mí misma que era una inversión en su futuro, en la seguridad de mi única hija,
Qué ingenua fui al pensar que mi seguridad no importaba. Previsiblemente el negocio fracasó estrepitosamente. En menos de 6 meses, las cajas de aceite de trufa y vinagre balsámico caducaron en su garaje. Pero la deuda con el banco, esa sí que no caducó. Cuando la amenaza de embargo se cernió sobre mi hogar, fui yo quien tuvo que vaciar mi cuenta de ahorros para pagar los últimos $8,000 del remanente y evitar que nos quitaran el techo. Nunca hubo un «gracias, mamá, nos salvaste». Simplemente hubo un suspiro de alivio de su parte, como si yo solo hubiera cumplido con mi obligación. Mi hogar se había convertido en su red de seguridad, una que no dudaban en poner en riesgo una y otra vez, asumiendo que yo siempre estaría ahí para remendar sus errores. Y luego estaban los microabusos diarios, esas frases dichas al pasar que, como gotas de agua, habían erosionado mi confianza y mi autonomía. «Mamá, tú no entiendes de finanzas. Déjanoslo a nosotros. Es por tu bien, para que no te estafen». Hace 3 años me convencieron de que ellos debían manejar mi tarjeta de pensión, de la que recibo 1,200 mensuales. Me daban un pequeño estipendio semanal, como si fuera una niña a la que se le asigna su domingo. Cada vez que necesitaba algo extra, un medicamento nuevo o un simple gusto, tenía que pedirlo, justificarlo y a veces hasta suplicarlo. Me habían convertido en una empleada en mi propia vida, una pensionista a su servicio. La culminación de esta lenta humillación llegó hace unos meses, de la forma más sutil y cruel. Encontré un folleto de la residencia de lujo, Años Dorados, dejado casualmente sobre la mesa de centro de mi propia sala. Las imágenes mostraban a ancianos sonrientes y bien cuidados, un paraíso artificial para familias que querían deshacerse de sus mayores con la conciencia tranquila. El mensaje era inequívoco, una amenaza velada pero cristalina. O cooperas y nos entregas el control total, o te conviertes en un problema que resolveremos por ti, enviándote a un lugar donde ya no puedas molestar. En ese momento comprendí que no solo querían mi dinero, querían borrarme de la ecuación por completo. La suma de todas estas humillaciones formó una imagen nítida en mi mente. Esto no era un simple acto de egoísmo por un viaje. Era la culminación de un plan a largo plazo para despojarme de todo. Me veían como un recurso finito que estaban explotando al máximo antes de que se agotara. Mi amor, mi apoyo y mi soledad habían sido las herramientas que usaron para construir mi jaula. Pero se les olvidó un detalle fundamental sobre mí. Como contadora, mi vida entera había girado en torno a los balances. Y el balance de nuestra relación estaba peligrosamente desequilibrado. Era hora de hacer un ajuste de cuentas, uno que dejaría sus activos en ceros, comenzando por la base de todo, mi hogar. Regresé a mi apartamento, el mismo que ellos consideraban suyo, y por primera vez en años, lo vi no como un hogar lleno de recuerdos, sino como la escena de un crimen a largo plazo. Cada objeto parecía susurrar una historia de abuso o indiferencia. Fue entonces cuando mi nieto Sebastián, que había venido a visitarme preocupado tras mi abrupta salida de la notaría, me encontró sentada en silencio en el salón. «Abuela, ¿estás bien? Mamá dijo que te sentiste mal». Lo miré, y en sus ojos vi una vergüenza genuina. «Necesito tu ayuda, Sebastián. No para mover muebles, sino para encontrar un papel. Un contrato de 1998. Su confusión era evidente, pero asintió. La búsqueda de la primera prueba había comenzado en el corazón de su territorio. Guié a Sebastián al closet del fondo, un lugar que olía a naftalina y a tiempo detenido. Allí, en la parte más alta, había una vieja caja de zapatos llena de documentos que mi esposo había guardado. Mientras Sebastián bajaba la caja, yo sentía el peso de la historia. Dentro había fotos de Daniela de niña, mis antiguas libretas de contabilidad y cartas de amor. Y allí, al fondo, doblado en 4, un papel amarillento con el membrete de un abogado de barrio. Era el contrato de comodato. Mis manos no temblaron al tomarlo. Lo abrí sobre la cama y mis ojos, entrenados para encontrar detalles, se posaron en la cláusula quinta. Sebastián se acercó para leer sobre mi hombro, su aliento contenido. Contrato de comodato, a título gratuito, revocable con 30 días de antelación,
mediante notificación fehaciente. Las palabras eran claras, inequívocas. Eran la llave de mi propia casa. Miré a Sebastián y le dije la frase que se convirtió en mi mantra. Yo no les regalé mi casa, se las presté. En ese instante, dejé de ser una víctima y me convertí en la propietaria con derecho a reclamar lo suyo. Tenía el documento fundacional, la prueba de que su castillo estaba construido sobre arena. Tenían un techo, sí, pero yo era la dueña de los cimientos y estaba a punto de demolerlo todo con la fuerza de la ley. Una ley que ellos habían olvidado que también me protegía a mí. A la mañana siguiente, armada con una copia del contrato, mi primer destino fue el banco. El mismo banco del que ellos retiraban mi pensión con tanta soltura. Entré con una determinación que sorprendió al gerente, un hombre joven que estaba acostumbrado a verme como una anciana dócil. «Buenos días», dije con voz firme. «Soy Yolanda Herrera. Necesito una copia impresa de los estados de cuenta de los últimos 12 meses de mi cuenta de pensión». No di explicaciones. No tenía por qué darlas. Por primera vez en 3 años, estaba ejerciendo mi derecho como titular de la cuenta, y la sensación de poder, aunque pequeña, fue inmensamente gratificante. El gerente obedeció sin hacer preguntas. La segunda prueba estaba a solo unos minutos de ser revelada. En la quietud de mi estudio, extendí las 12 hojas sobre el escritorio. Tomé un plumón rojo, el mismo color que usaba para marcar las deudas incobrables en la fábrica, y empecé a subrayar. Boutique, elegancia parisina, $1.300. Cenas en el restaurante Mirador del Valle. Cargos recurrentes de más de $400. Y entonces lo vi. Un cargo del 15 de marzo por $4.800 a nombre de Cruceros del Caribe S.A. El pago exacto del viaje del que me habían excluido. La prueba era irrefutable, impresa en tinta negra sobre papel oficial del banco. Habían financiado mi humillación con mi propio dinero, el fruto de mi trabajo y el legado de mi esposo. La sangre se me heló en las venas. El dolor inicial se transformó rápidamente en una furia fría y calculadora. Cada línea roja en esos estados de cuenta era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. Levanté la vista de los papeles y susurré para mí misma: mi pensión no era para su lujo, era para mi tranquilidad. Habían confundido mi apoyo con un subsidio ilimitado, mi silencio con aprobación. Se sentían con derecho a mi dinero, de la misma forma que se sentían con derecho a mi casa. Pero, ¿hasta dónde llegaba su plan? Sabía que el poder que intentaron obtener en la notaría era para algo más grande que solo administrar mis gastos. Necesitaba la prueba final, la que demostrara no solo su codicia, sino su premeditación. Esa tarde volví a hablar con Sebastián. La conversación fue la más difícil que he tenido. Le mostré los estados de cuenta y le expliqué lo que habían intentado hacer en la notaría. Su rostro se ensombreció. «Abuela, no puedo creerlo». Le pedí que me ayudara una última vez. «La tablet que te regalé para la universidad, ¿tus padres la usan a veces?». Él asintió. «Necesito que busques en los correos de tu padre cualquier cosa relacionada con un agente inmobiliario». Se negó al principio, hablando de privacidad, pero le sostuve la mirada. «La privacidad termina donde empieza el fraude, Sebastián. Necesito saber si planeaban vender mi casa». Con el corazón apesadumbrado, se sentó con el dispositivo. Tardó menos de 20 minutos. En la bandeja de enviados de Ricardo había un hilo de correos con un hombre llamado Javier Mendoza. El asunto era Oportunidad Inmueble Ava Reforma. Mi dirección. Sebastián me pasó la tablet sin decir palabra. Leí el mensaje más reciente, fechado hacía apenas una semana. «Javier, te confirmo que el precio de venta es de $250.000. Procederemos tan pronto como la señora Herrera firme los papeles la próxima semana. Es un trámite». Un trámite. Así se refería a la liquidación de mi vida entera. La prueba digital era demoledora, una ventana a su alma podrida. Imprimí el correo electrónico. Ya tenía el arma definitiva en mis manos. La frase resonaba en mi cabeza, un eco venenoso. Ya planeaban vendérsela antes de que yo muriera. No había duda, no había ambigüedad. Mi exclusión del crucero, la procuración, el control de mi pensión, todo era parte de un plan metódico para despojarme y luego
Probablemente deshacerse de mí en algún asilo conveniente. Sentí una náusea amarga, pero la aparté. No era momento para el dolor, sino para la acción. Con el contrato de comodato, los estados de cuenta y los correos impresos en una carpeta, llamé a Sofía Ríos. «Sofía, tengo todo lo que necesitas», le dije. «Ahora dime, ¿cuál es nuestro primer movimiento para recuperar el control absoluto?» La respuesta de Sofía fue inmediata y contundente. «Nuestro primer movimiento es defensivo, Yolanda. Vamos a anular cualquier poder que pudieran tener, aunque no lo hayan conseguido formalmente. Vamos a cortarles el paso antes de que puedan intentar cualquier otra cosa». Al día siguiente nos reunimos en una notaría diferente, una elegida por ella. Era un lugar moderno, luminoso, donde me trataron con el respeto debido a una clienta. Sobre la mesa, el notario colocó un documento titulado «Revocación de poder». Mi firma fue clara y decidida. El notario estampó su sello sobre ella, un sonido sordo y definitivo que resonó en la sala. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre en su cara. Sostuve la copia certificada en mis manos. Era más que un simple papel. Era una declaración de independencia. El control que creían tener, o que estaban a punto de tener, nunca existió. Era una ilusión que yo, por un amor ciego, les había permitido mantener durante demasiado tiempo. Ahora, esa ilusión se había hecho añicos contra la fría realidad de la ley. Con el comodato en una mano y la revocación en la otra, tenía el poder legal y moral para desmantelar su vida pieza por pieza. Y el mejor momento para empezar era inminente. Mientras ellos estuvieran brindando con champaña en medio del océano, yo estaría en tierra firme, firmando el fin de su reinado. El plan silencioso comenzó a tomar forma en la luminosa oficina de Sofía Ríos ese mismo martes por la tarde. Sobre su escritorio de cristal, las pruebas que había reunido formaban un mapa de la traición. El contrato de comodato, los estados de cuenta marcados en rojo y la impresión del correo electrónico de Ricardo. No había lugar para la duda. Sofía, con la eficiencia de una cirujana, examinó cada documento. No perdió el tiempo en condolencias. Me ofreció estrategia. Su mirada era de acero, pero su voz transmitía una calma que me anclaba. «Yolanda, aquí no hay nada que lamentar, solo hay que actuar. Tienes todas las herramientas legales para desmantelar su castillo de naipes. Mañana mismo empezamos a cortar los hilos que los sostienen». Nuestra primera acción fue defensiva, una muralla legal para proteger mi flanco. «Lo primero es la revocación», explicó Sofía. «Vamos a una notaría de mi confianza y firmaremos un documento que anule cualquier poder que te hayan hecho firmar en el pasado o que intenten formalizar ahora. Será como si su intento en la notaría 42 nunca hubiera existido». Luego señaló el contrato de comodato. «Y aquí está nuestra arma ofensiva. Redactaremos una notificación formal de terminación. Tienen derecho a 30 días para desalojar, según el contrato que tu propio esposo redactó. Vamos a darles exactamente eso. Ni un día más. La ley está de tu lado, y la vamos a usar con precisión milimétrica». El miércoles a las 9 de la mañana, entré a una notaría que era el polo opuesto de la anterior. Era un espacio abierto, con luz natural y un aire de profesionalismo sereno. El notario, un hombre de trato amable, me explicó el documento de revocación de poder, con un respeto que me había sido negado el día anterior. Mi firma fue un trazo firme y seguro, un acto de liberación. El sonido del sello notarial cayendo sobre el papel fue la música más dulce que había escuchado en años. Era el sonido de una puerta cerrándose de golpe en sus caras. Salí de allí con una copia, certificada en mi bolso, un escudo legal que me hacía intocable. El control que creían tener nunca existió. Inmediatamente después, Sofía y yo finalizamos la notificación de terminación del comodato. Era un documento de 2 páginas, redactado en un lenguaje legal implacable pero justo. Citaba la cláusula 5ª del contrato original y establecía una fecha límite clara: 30 días naturales a partir de su recepción para desocupar el inmueble de mi propiedad. El momento perfecto para entregarla es mañana, dijo Sofía con una sonrisa estratégica.
Mientras ellos estén subiendo al avión, soñando con el Caribe, un notificador estará iniciando el reloj de su desalojo. No sabrán que la cuenta regresiva ha comenzado hasta que sea demasiado tarde para reaccionar. La ironía era deliciosa y fría como un sorbo de venganza. El jueves por la mañana, el día de su viaje, sentí una extraña calma. Me los imaginé en el aeropuerto. Ricardo luciendo su Rolex, Daniela publicando una foto en sus redes sociales con la leyenda «Rumbo al paraíso». Su paraíso era una fantasía pagada con mi pensión y construida sobre la base de mi hogar, un hogar que estaban a punto de perder. A las 11 en punto, recibí un mensaje de texto de Sofía. «Entregado». El administrador del edificio firmó de recibido. La primera fase había comenzado. El mecanismo legal estaba en marcha. Un tren imparable que se dirigía directamente hacia su vida de apariencias. Y ellos, a miles de kilómetros de distancia, navegaban felices hacia el iceberg. Con la notificación entregada, mi siguiente movimiento tenía que ser audaz y rápido. No podía permitirles regresar en 10 días y encontrar una simple orden de desalojo contra la cual pudieran luchar legalmente, alargando el proceso durante meses con artimañas y victimismo. Necesitaba presentarles un hecho consumado, una realidad tan inalterable que no tuvieran más opción que aceptarla. Desalojar la casa era solo el principio. El verdadero golpe requería que no hubiera una casa a la cual pudieran intentar regresar. La solución era drástica, pero necesaria. Tenía que vender mi apartamento y tenía que hacerlo mientras ellos estuvieran en alta mar, completamente incomunicados. El viernes, mientras su crucero hacía la primera parada en alguna isla soleada, yo estaba en el teléfono con una empresa llamada Compra Rápida de Inmuebles. No eran agentes inmobiliarios tradicionales que buscarían el mejor precio del mercado. Eran inversionistas que compraban propiedades en efectivo y cerraban tratos en cuestión de días. Sabía que sacrificaría una parte del valor del inmueble, tasado en $250,000, pero lo que ganaría a cambio era infinitamente más valioso: velocidad, certeza y el elemento sorpresa. No podía darles tiempo. El tiempo era un lujo que ahora solo yo podía permitirme. «Necesito cerrar la venta en 7 días hábiles», le dije al agente por teléfono. Mi voz sin un ápice de vacilación. El agente, un hombre llamado Méndez, visitó el apartamento esa misma tarde. Fue una inspección rápida, profesional, sin sentimentalismos. Vio los 120 metros cuadrados, la ubicación privilegiada, el buen estado de conservación. Hizo algunos cálculos en su tablet y me presentó una oferta en firme: $220,000, pagaderos en una sola transferencia bancaria al momento de la firma. No lo pensé 2 veces. Acepté. La paz y la velocidad valían mucho más que esos $30,000 de diferencia. Ese dinero era el precio de mi libertad inmediata, el costo de asegurarme de que la batalla terminara antes de que ellos siquiera supieran que había comenzado. Estreché la mano del señor Méndez y sellamos el acuerdo. Durante los días siguientes, mientras el papeleo avanzaba, caminé por las habitaciones de la que había sido mi casa durante más de 40 años. Toqué los muebles, miré por las ventanas, recordé risas y llantos. Hubo un momento de profunda tristeza, un duelo por la vida familiar que yo creía haber construido y que resultó ser una farsa. Pero el dolor no duró. Fue reemplazado por una claridad cristalina. No estaba perdiendo un hogar. Estaba amputando una parte enferma de mi vida para poder sanar. Estaba podando una rama podrida para salvar el árbol de mi propia existencia. Cada caja que empecé a empacar no era un adiós al pasado, sino un saludo a un futuro que me pertenecía solo a mí. El siguiente miércoles, una semana después de haber firmado la revocación de poder, me encontré de nuevo en la notaría del señor Méndez. Sobre la mesa de conferencias estaba el contrato de compraventa. Lo leí línea por línea, mi vieja pericia de contadora asegurándose de que cada cifra y cada cláusula fueran correctas. Luego, tomé la pluma y firmé. Mi nombre, Yolanda Herrera, se estampó por última vez como propietaria de ese inmueble. Le entregué al señor Méndez el juego de llaves. No sentí pérdida, sentí ligereza. Había convertido un campo de batalla emocional en un activo líquido,
un recurso que ahora trabajaría para mí y no contra mí. Mi siguiente parada fue una sucursal bancaria de una institución con la que nunca había trabajado antes. Me senté con un ejecutivo y le expliqué que quería abrir una cuenta de inversión y manejar todos mis asuntos financieros allí. Presenté mi identificación y el cheque certificado de la venta del apartamento. Me trataron con la deferencia que se le da a un cliente valioso. En menos de una hora, salí de allí con una nueva chequera, una nueva tarjeta de débito y, lo más importante, una nueva cuenta bancaria a la que nadie más en el mundo tenía acceso. Era un cortafuegos financiero, una fortaleza digital que protegía mi recién recuperada independencia económica. Cuando llegué a mi habitación de hotel temporal esa tarde, mi teléfono vibró. Era una notificación de la nueva aplicación bancaria. La abrí y vi el saldo. 220.000 Miré esos números durante un largo rato. No representaban solo dinero. Representaban 5 años de turnos dobles en la fábrica, el Ford Grand Marquis de mi esposo, los ahorros de toda una vida que usé para pagar las deudas de Ricardo. Era la suma material de todos mis sacrificios, finalmente recuperada y puesta a salvo. Ese capital no financiaría más bolsos de diseñador ni negocios fallidos. Financiaría mi tranquilidad, mi seguridad y quizás un pequeño viaje a un lugar que yo realmente quisiera conocer. Daniela y Ricardo regresarían en 2 días, bronceados y satisfechos, esperando encontrar todo como lo dejaron. Volverían a la rutina de usar mi dinero, vivir en mi casa y planear mi futuro sin mí. Pero la realidad que les esperaba era muy diferente. Volvían a una vida que ya no existía, a una propiedad que ya no era suya y a una fuente de ingresos que se había secado para siempre. Yo tenía el dinero, el respaldo legal y un último movimiento preparado. Había preparado una fiesta de bienvenida muy especial para ellos. Ahora solo faltaba el golpe final. El telón estaba a punto de levantarse para el último acto y yo era la única que conocía el guión. Mientras ellos brindaban con champaña en medio del océano Caribe, celebrando un futuro que creían asegurado, yo estaba en tierra firme, firmando el fin de su reinado. Habían planeado un viaje de 10 días para celebrar su aniversario. Yo había planeado el resto de mi vida para celebrar mi independencia. Se habían olvidado de una lección fundamental que yo, como contadora, nunca olvidé. Todas las cuentas, tarde o temprano, deben saldarse. Y la suya estaba a punto de ser cobrada, con intereses acumulados durante 25 años de abuso silencioso. Su regreso no sería el final de unas vacaciones, sino el principio de su verdadera vida, una sin mi red de seguridad. El día de su regreso, el 10º día de mi nueva vida, lo pasé en la impersonal quietud de una habitación de hotel. El aire olía a limpio, a nada. Un lienzo en blanco que contrastaba violentamente con el aroma a naftalina y a traiciones acumuladas de mi antiguo hogar. No había nostalgia en mí, solo una calma, expectante, la misma que sentía en la fábrica antes de cerrar un balance anual. Sobre la mesita de noche mi teléfono mostraba la aplicación de mi nuevo banco, con un saldo de 6 cifras, que era mi armadura y mi declaración de independencia. No esperaba su llamada con ansiedad, sino con la certeza de un acreedor que sabe que la deuda está a punto de ser reconocida. Esperaba el primer crujido en la estructura de su arrogancia. Me los imaginé llegando al edificio alrededor de las 6 de la tarde, bronceados, cargados de maletas y de esa autosuficiencia que da el lujo ajeno. Don Ramiro, el portero que me conocía desde hacía 20 años, seguramente los saludó con una formalidad extraña, una incomodidad en la mirada que ellos, en su ceguera, no habrían notado. Subirían en el elevador, comentando lo agotador que es volver a la realidad, sin saber que la realidad que les esperaba ya no era la suya. La puerta de madera de mi antiguo apartamento se abriría para recibirlos en un silencio que ya no era de hogar, sino de preámbulo. Un silencio que contenía el eco de mis decisiones irrevocables sobre la mesa de centro, donde una vez dejaron el folleto de la residencia, años dorados, ahora reposaba un único objeto, un sobre manila con el sello de cera roja de una notaría. No era una carta, era una sentencia,
Me imaginé a Daniela tomándolo con sus uñas perfectamente cuidadas, a Ricardo resoplando con impaciencia, y luego el sonido del papel rasgándose, seguido por el silencio más profundo de todos. Las palabras legales, precisas, letales. Notificación de terminación de contrato de comodato. Plazo de 30 días para la desocupación del inmueble. El shock inicial se convertiría en incredulidad, y la incredulidad en una furia impotente. Su paraíso caribeño se había evaporado bajo el sol abrasador de la ley. Mi teléfono sonó a las 6:27. El nombre Daniela en la pantalla ya no provocaba el mismo tirón en mi pecho. Era solo un nombre, el de una contraparte en una negociación que yo ya había ganado. Dejé que sonara 2 veces, un pequeño lujo de poder que me permití. Al tercer timbrazo contesté. ¿Hola? Mi voz era serena, neutra, como si atendiera una llamada de un desconocido. Del otro lado de la línea, un jadeo, una respiración entrecortada antes de que las palabras brotaran, cargadas de una indignación que no tenía derecho a sentir. El primer movimiento en su tablero de ajedrez era predecible, y yo ya tenía mi contraataque listo. La partida, por fin, se jugaba a la vista de todos. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Es una especie de broma cruel?» La voz de mi hija era un chillido agudo, la incredulidad luchando contra la evidencia que sostenía en sus manos. No había un «hola», ni un «¿cómo estás?», solo la acusación directa. Respiré hondo, no para calmarme, sino para saborear el momento. «Significa exactamente lo que lees, Daniela», respondí con la misma calma con la que le habría explicado una partida contable. «El contrato de comodato que tu padre y yo firmamos en 1998 ha sido terminado legalmente, tal como lo estipula la cláusula quinta. Tienen 30 días para desocupar mi propiedad. No es una broma, es un procedimiento legal». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Escuché un forcejeo y luego la voz de Ricardo, un gruñido lleno de la prepotencia que lo caracterizaba. «Yolanda, escúcheme bien. Usted no puede hacernos esto. Hemos vivido aquí por 25 años. Tenemos derechos». Tu amenaza era tan hueca como sus promesas de negocios. «Ricardo», dije, y mi voz bajó un tono, volviéndose más afilada. «Tú de contratos fallidos y deudas deberías saber bastante. Considera esto una lección de negocios sobre la diferencia entre ser un inquilino a título gratuito y ser el propietario. Los únicos derechos que tienen ahora son los que les otorga el aviso que recibieron». Pude casi oír el crujido de su ego, la primera fisura real en su armadura de arrogancia. Antes de que pudiera responder con otra bravata, asesté el golpe de gracia. «A partir de este momento, cualquier consulta, duda o amenaza deben dirigirla a mi abogada, la licenciada Sofía Ríos. Les he enviado su número de contacto por mensaje de texto. Ella está plenamente autorizada para gestionar este asunto. No vuelvan a llamarme a este número». Y sin esperar respuesta, colgué. El clic del teléfono al cortar la llamada fue un sonido de una finalidad absoluta. Había erigido un muro profesional entre nosotros, una fortaleza legal contra la cual sus manipulaciones emocionales y sus amenazas vacías se estrellarían inútilmente. Los había dejado solos, en una casa que ya no era suya, con un problema que no sabían cómo resolver. Me los imaginé en mi antiguo salón, el pánico reemplazando al bronceado caribeño. Ricardo, rojo de ira, probablemente marcando el número de algún abogado amigo que le confirmaría la validez de mi acción. Daniela, llorando, no por mí, sino por la inminente catástrofe social que se cernía sobre ella. Su mundo de apariencias, construido sobre los cimientos de mi casa y mi dinero, se estaba desmoronando, pero aún operaban bajo una premisa falsa. Creían que la batalla era por recuperar el derecho a vivir allí. No tenían la menor idea de que el campo de batalla ya no existía, que el premio por el que luchaban ya había sido vendido al mejor postor. Su ignorancia era mi ventaja estratégica más poderosa. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era Sebastián. Su voz era un susurro avergonzado. «Abuela, me acabo de enterar. Lo siento tanto». No había acusación en sus palabras, solo una profunda tristeza. Este era el único daño colateral que me dolía. «Sebastián, cariño,
Esto no tiene nada que ver contigo, le aseguré, y mi voz se suavizó por primera vez en días. Esto no es un acto de venganza, es un acto de supervivencia. A veces, para salvar el futuro, hay que cortar lazos con el pasado. El fideicomiso para tu educación está intacto y a salvo. Esto es para proteger lo que queda de nuestro legado, que eres tú. Sentí su alivio a través del teléfono y supe que mi único aliado verdadero seguía a mi lado. Pasó una semana de silencio tenso. Sofía me informó que había recibido varias llamadas hostiles de Ricardo, las cuales había manejado con una profesionalidad glacial. Y entonces ocurrió lo impensable, lo que demostraba la profundidad de su negación y su adicción a la fachada social. Recibí un mensaje de texto de Daniela, uno enviado a una larga lista de contactos. Están todos invitados a nuestra fiesta de bienvenida para celebrar nuestro aniversario y nuestro increíble viaje. Salón de eventos del condominio, el próximo jueves, a las 8 p.m. Leí el mensaje 2 veces. Su arrogancia les había hecho tender su propia trampa. Habían preparado un escenario público, una audiencia, el lugar perfecto para mi acto final. Respondí al mensaje con 2 simples palabras. Allí estaré. El salón de eventos del condominio era el epítome del gusto de mi hija. Paredes en tonos neutros, centros de mesa con orquídeas blancas y una iluminación suave que hacía que todos parecieran más jóvenes y exitosos. Había unas 30 personas, amigos de su círculo social, bebiendo vino espumoso y riendo a un volumen ligeramente forzado. Llegué a las 8:20, vestida con un sencillo pero elegante traje sastre de lino color marfil. Mi presencia no fue notada de inmediato, lo que me dio unos segundos preciosos para observar el escenario. Ricardo estaba junto a un proyector, preparando las fotos de su viaje, su reloj Rolex brillando bajo las luces. Daniela flotaba entre los grupos, recibiendo halagos, la anfitriona perfecta en su reino de apariencias. Cuando Daniela finalmente me vio cerca de la entrada, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Fue un microgesto imperceptible para cualquiera que no la conociera tan bien como yo. Se acercó, su cuerpo tenso bajo el vestido de seda. «Mamá, qué sorpresa. No pensé que vendrías», susurró, su voz una mezcla de amenaza y nerviosismo. Ricardo se giró, y su rostro se ensombreció. La arrogancia habitual fue reemplazada por una cautela hostil. Intentaron flanquearme, como si su proximidad física pudiera contenerme. «Recibí tu invitación, querida», respondí en un tono conversacional. No me la perdería por nada. Mi calma los desarmó más que cualquier grito. Me abrí paso suavemente y tomé asiento en una silla vacía en la primera fila, justo frente a la pantalla. Ricardo, visiblemente perturbado pero obligado a mantener las apariencias, carraspeó y comenzó su presentación. «Gracias a todos por venir. Dani y yo queríamos compartir un poco de nuestro increíble viaje de aniversario». Las primeras imágenes aparecieron en la pantalla. Playas de arena blanca, cócteles de colores, puestas de sol perfectas. Luego, proyectó una foto de sus padres, sonriendo ampliamente en la cubierta del barco. «Y aquí, un saludo especial a mis padres, que pudieron acompañarnos en esta aventura inolvidable». Ese era mi momento, la señal que había estado esperando. Me levanté lentamente, mi movimiento atrayendo la atención de toda la sala. El murmullo de las conversaciones se apagó. «Qué bonita foto, Ricardo», dije, mi voz clara y firme, cortando el silencio. «Lástima que ese lugar en el crucero se pagó con mi dinero». Antes de que pudieran reaccionar, saqué de mi bolso un pequeño proyector portátil. En cuestión de segundos, una nueva imagen se superpuso a la de sus padres. Era una captura de pantalla de mi estado de cuenta bancario, nítida y brutalmente clara. Con un puntero láser rojo, señalé la línea resaltada en amarillo brillante. Un cargo de 4.800 euros, a nombre de Cruceros del Caribe S.A. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La primera prueba, la del dinero, había sido presentada. El juicio había comenzado. Daniela corrió hacia mí, su rostro una máscara de pánico. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Apaga eso», siseó, tratando de arrebatarme el dispositivo. Aparté su mano con un gesto suave pero inamovible. «Estoy haciendo lo que tú me enseñaste, hija. Relaciones públicas.
Estoy aclarando una narrativa falsa ante una audiencia relevante. Ricardo, por su parte, quedó paralizado junto a la pantalla, su boca ligeramente abierta, buscando palabras que no encontraba. La humillación pública que me habían infligido en la notaría estaba siendo devuelta, pero magnificada por 30, ante los ojos de las personas cuya opinión más valoraban. Su estatus social, su activo más preciado, comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Ignorando a mi hija, me dirigí a los invitados, que ahora me miraban con una mezcla de shock y fascinación. Durante años, continué, mi voz resonando con una autoridad que ni yo sabía que poseía, he financiado un estilo de vida que no era el mío, un estilo de vida de apariencias, de lujos que ellos no podían permitirse. Pero todo préstamo tiene una fecha de vencimiento. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. «¿Y la de ustedes?», dije mirando directamente a Daniela y Ricardo. Llegó esta noche. La tensión en la sala era tan espesa que podría haberse cortado con un cuchillo. La revelación financiera era solo el aperitivo. El plato principal estaba a punto de servirse. Caminé con paso deliberado hacia la mesa principal, donde habían colocado un libro de visitas y una copa de champaña para el brindis. De mi cartera saqué una carpeta con el logo del despacho de Sofía Ríos. Extraje una copia de la notificación de FAS, terminación del comodato, y la coloqué sobre el mantel blanco, como si fuera una ofrenda. «Esta», anuncié a la sala, «es una notificación legal. Significa que tienen exactamente 15 días restantes para desalojar mi antiguo apartamento». La palabra «antiguo» fue pronunciada con un énfasis sutil pero devastador. El impacto de esta segunda prueba, la patrimonial, fue visible en el rostro de cada invitado. El castillo de naipes se venía abajo. El control de Daniela finalmente se rompió. «Mamá, no, puedes hacernos esto», gritó, las lágrimas brotando de sus ojos, no de dolor, sino de pura y absoluta rabia. «Esa es nuestra casa. Hemos vivido ahí toda nuestra vida de casados». Su arrebato público, despojado de toda su elegancia calculada, solo sirvió para confirmar la veracidad de mis palabras. Los invitados se miraban unos a otros, sus expresiones pasando de la confusión a una comprensión incómoda y, en algunos casos, a una lástima mal disimulada. La fachada de la familia perfecta se había hecho añicos, revelando la codicia y la dependencia que se escondían debajo. La humillación reputacional era ya irreversible. Ricardo, recuperándose del shock, intentó un último y desesperado contraataque. Se acercó a mí, inflando el pecho en un patético intento de intimidación. «Esto es un asunto familiar privado», dijo con voz temblorosa de ira. «Mi suegra está confundida. No sabe lo que dice. La edad, ya saben, fue su error final. Usar mi edad como un arma contra mí, frente a todos, fue la justificación que necesitaba para asestar el golpe de gracia». Le sostuve la mirada, una sonrisa helada dibujándose en mis labios. Sabía que su arrogancia le impediría ver el abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. «No estoy confundida, Ricardo. De hecho, estoy pensando con más claridad que nunca», respondí, mi voz bajando a un tono casi confidencial, pero audible para todos. «Y para facilitarles las cosas con la mudanza, ya que sé que las finanzas no son su fuerte». Hice una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada, hasta que mis ojos se posaron en un hombre de traje impecable, sentado discretamente en la parte de atrás. El nuevo dueño del apartamento, el señor Méndez, de Inversiones Inmobiliarias, está aquí esta noche para conocer a sus futuros inquilinos o para coordinar el desalojo. La revelación final, la prueba de la consecuencia irreversible, cayó como una bomba de silencio en el salón. El señor Méndez se puso de pie, un hombre de negocios, cuya presencia irradiaba una autoridad tranquila y profesional. No dijo una palabra, simplemente asintió en mi dirección con una expresión neutra. Su simple gesto fue más poderoso que cualquier discurso. Confirmaba que no era una amenaza, no era una negociación, era un hecho consumado. El apartamento, el centro de su universo social y su seguridad financiera, ya no les pertenecía. Podía ver el cálculo frenético en los ojos de Ricardo, la comprensión de que no había escapatoria legal, ni emocional.
habían sido superados en estrategia, en velocidad y en audacia. La partida de ajedrez había terminado en jaque mate. El señor Méndez, continué, saboreando cada palabra, me ha autorizado a decirles que está dispuesto a ofrecerles un contrato de alquiler por el precio justo del mercado. $3.000 al mes, pagaderos por adelantado. Luego añadí la estocada final, con una dulzura venenosa. Si califican para el crédito, claro está. La humillación era total. No solo habían perdido la casa, sino que ahora se les ofrecía la posibilidad de alquilarla como a cualquier extraño, con la implicación de que probablemente ni siquiera podrían permitírselo. Había desmantelado su estatus, su hogar y su orgullo en menos de 10 minutos, usando solo la verdad y una planificación impecable. Con la atención de todos fija en la pareja destrozada, procedí a dictar las sentencias, las consecuencias inmediatas y mensurables de sus actos. Primero, dije, mi voz adquiriendo un tono de contadora cerrando un libro de cuentas, para que no haya ninguna duda, mi apoyo financiero ha terminado de forma irrevocable. La pensión que tanto les gustaba administrar ya está segura en una nueva cuenta, en un nuevo banco. Se acabaron los viajes, los bolsos de diseñador y los autos de lujo pagados por mí. Esta fue la primera consecuencia, el corte financiero total y absoluto, anunciado públicamente. Luego señalé al señor Méndez. Segundo, la casa que daban por suya, la misma que planeaban, vender a mis espaldas tan pronto como firmara esos papeles, dije, y vi a varios invitados jadear ante esta nueva revelación de su traición. Ahora tiene un dueño legítimo que espera su renta el 1 de mes, o la desocupación inmediata al vencer el plazo. La elección es suya. La segunda consecuencia, la pérdida patrimonial, tangible e inminente. Ya no era una amenaza en un papel. Era un hombre de negocios esperando una respuesta. El techo sobre sus cabezas tenía un nuevo precio, uno que ellos no podían pagar. Finalmente me giré hacia los invitados, mi rostro suavizándose en una expresión de falsa disculpa. Y tercero, les pido disculpas a todos ustedes por interrumpir su celebración. Solo quería asegurarme de que todos entendieran la verdadera naturaleza del paraíso del que mis hijos acaban de regresar. Fue un paraíso construido sobre mentiras, sobre el abuso de confianza y sobre el dinero de una anciana a la que creían tonta. La tercera consecuencia, la aniquilación de su reputación. Los dejé con la verdad desnuda para que fueran juzgados por sus pares. El veredicto ya estaba en sus rostros. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la salida con la cabeza en alto. El silencio en el salón era absoluto, roto solo por el sonido ahogado de un sollozo de Daniela. Nadie intentó detenerme. Nadie se atrevió a hablar. Crucé el umbral de la puerta, dejando atrás las ruinas de la vida que habían construido sobre mis sacrificios. No sentí triunfo, ni alegría, solo una profunda y liberadora sensación de paz. El balance final había sido presentado. Las cuentas estaban saldadas, y yo, por primera vez en décadas, era la única dueña de mi futuro. El viaje de regreso desde el salón de eventos fue un largo corredor de silencio. Las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla del taxi, borrosas y distantes, como los rostros de los invitados que dejé atrás. No sentía el calor embriagador del triunfo, ni la satisfacción amarga de la venganza. Lo que sentía era algo mucho más profundo y sereno, un vasto y silencioso alivio, como el que sigue a una fiebre que ha durado décadas. Era el peso de 25 años de expectativas ajenas, de sacrificios no reconocidos y de amor malinterpretado, levantándose de mis hombros. Cada kilómetro que me alejaba de ese edificio era un paso más hacia un territorio desconocido y prometedor, el resto de mi propia vida. El capítulo final de su historia había sido escrito, y ahora, por fin, podía empezar a escribir el primero del mío. 2 semanas después, un camión de mudanzas se llevó las pocas cajas que decidí conservar. Me trasladé a un apartamento de 70 metros cuadrados, a 300 kilómetros de distancia, en una pequeña ciudad costera donde el aire olía a sal y a comienzos. A diferencia de mi antiguo hogar, lleno de muebles oscuros y el peso de sus presencias,
Este lugar era un lienzo en blanco. La luz del sol entraba a raudales por un gran ventanal que daba a un pequeño balcón con vista al mar. No había rincones oscuros que albergaran malos recuerdos. Compré muebles nuevos, ligeros y funcionales. Pinté las paredes de un color arena pálido. Cada objeto que elegía, cada rincón que organizaba, era una declaración silenciosa pero firme. Este espacio me pertenece solo a mí. Era menos de la mitad del tamaño de mi antigua casa, pero se sentía infinitamente más grande. Como era de esperar, mi teléfono no dejó de sonar durante los primeros días. Llamadas de Daniela, mensajes de texto de Ricardo llenos de acusaciones y súplicas alternadas. No respondí a ninguno. Mi silencio era el nuevo límite, una muralla que ya no podían escalar con chantaje emocional. Toda comunicación, como les había indicado mi abogada, debía pasar por ella. Sofía me llamaba una vez por semana con un resumen lacónico. Daniela intentó apelar a tu instinto maternal. Ricardo amenazó con una demanda por daño moral. Les recordé los términos de la venta y el correo electrónico sobre la venta del apartamento. No han vuelto a llamar desde entonces. Escuchaba sus reportes como si se tratara de un caso ajeno, un problema de negocios que ya había sido resuelto y archivado. Mi nueva independencia financiera se manifestó en pequeños actos de dignidad recuperada. La primera mañana en mi nuevo hogar, caminé hasta una panadería local y compré pan recién horneado y un café. Pagué con mi nueva tarjeta de débito, sin tener que pedir permiso o justificar el gasto. Fue un gesto simple, casi trivial, pero me llenó de una sensación de poder que no había experimentado en años. Empecé a reconstruir mis ahorros, invirtiendo una parte del dinero de la venta con la asesoría de un profesional. El resto lo puse en un fondo de bajo riesgo. El dinero ya no era una herramienta para comprar su afecto o financiar sus fracasos. Era mi red de seguridad, el cimiento de mi tranquilidad y la llave para un futuro que yo misma diseñaría. El primer fin de semana, Sebastián condujo las 3 horas que nos separaban para visitarme. Nos sentamos en mi nuevo balcón, mirando las olas. No hablamos de sus padres, hablamos de él, de sus clases de arquitectura, de sus proyectos, de la chica que le gustaba. Su vergüenza inicial se había transformado en un respeto silencioso. Vi en sus ojos al joven noble y observador que siempre había sido, liberado ahora de la obligación de defender lo indefendible. Antes de que se fuera, le entregué una carpeta. Contenía los documentos de un fideicomiso que había establecido para garantizar la finalización de sus estudios universitarios y un pequeño capital para que iniciara su carrera. Era mi forma de asegurar que al menos una parte del legado familiar se invirtiera en algo sólido y prometedor. El fideicomiso, sin embargo, venía con una condición clara y no negociable. «Esto no es un regalo, Sebastián», le dije, mi voz suave pero firme. «Es una inversión en el futuro que quiero para ti, y como toda buena inversión, requiere un seguimiento». Sus ojos se encontraron con los míos, listos para cualquier cláusula financiera. «Tu única obligación es visitarme una vez al mes, no para cuidarme, sino para compartir una tarde conmigo, para contarme de tus sueños y tus planes, para que ambos recordemos cómo es una relación familiar basada en el afecto y no en la conveniencia». Hice una pausa y añadí la lección más importante que podía enseñarle. El respeto, Sebastián, no se hereda ni se exige, se gana, día a día, con acciones honestas. Él asintió, entendiendo perfectamente. Mi rutina se transformó. Los días ya no giraban en torno a sus necesidades o a la ansiedad de sus próximas crisis. Me despertaba con el sonido de las gaviotas, no con el eco de sus demandas. Caminaba por la playa cada mañana, sintiendo la arena bajo mis pies y el viento en mi rostro. Me inscribí en un club de lectura en la biblioteca local, redescubriendo el placer de perderme en historias que no eran la mía. Volví a llevar mi propia contabilidad, no por necesidad, sino por el simple gusto de ver los números en orden, las cuentas claras, el balance siempre a mi favor. La soledad que tanto había temido se reveló como lo que realmente era, una paz profunda y una libertad sin límites para ser, simplemente, yo. Unos meses después, recibí una última llamada de Sofía sobre ellos.
Me informó, con su habitual tono profesional, que Daniela y Ricardo habían alquilado un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Ricardo había tenido que aceptar un trabajo de oficinista en una empresa de logística, su carrera de emprendedor finalmente terminada. Daniela, por su parte, había cerrado todas sus cuentas de redes sociales. Su mundo de apariencias se había derrumbado al quedarse sin el escenario y sin el financiamiento. No sentí alegría por su caída, solo la fría constatación de una ley universal. Todo lo que se construye sobre una base falsa, tarde o temprano, se derrumba. Les deseé, sin decirlo en voz alta, que aprendieran a vivir con la verdad. Esta tarde, sentada en mi balcón, sostengo una taza de té de manzanilla entre mis manos. El calor de la cerámica se siente reconfortante, real. El sol se está poniendo sobre el océano, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Es un espectáculo de una belleza serena, uno que no cuesta nada y lo vale todo. No hay urgencia en mi pecho, no hay deudas emocionales que saldar, no hay llamadas que evitar. El silencio ya no es un vacío que me aterra, sino un espacio lleno de posibilidades. Es el sonido de mi propia vida, desarrollándose a su propio ritmo, bajo mis propios términos. Y en este silencio, por primera vez, me siento completa, sin necesidad de que nadie más llene los espacios. Sobre la pequeña mesa junto a mí, hay varios folletos. Sus imágenes son vibrantes, llenas de alas anaranjadas y negras. Muestran los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Planeo ir en invierno para presenciar su migración. Ese milagro de resistencia y transformación. No es un crucero de lujo para impresionar a nadie. Es un viaje para mí. Una peregrinación silenciosa para honrar mi propia metamorfosis. Pienso en el contraste. Ellos me quitaron un boleto para un viaje superficial, un teatro flotante de apariencias, y sin saberlo, me regalaron el pasaje para el viaje más importante de todos, el de regreso a mí misma. Un viaje del que no pienso volver. Miro los folletos y luego al horizonte, donde el último filo del sol se hunde en el mar. Una claridad final se asienta en mi mente. La conclusión de un largo y doloroso balance de cuentas. El amor que les di fue incondicional, pero ellos lo interpretaron como un activo, una propiedad que les pertenecía por derecho. Creían que mi corazón y mi hogar venían con una escritura a su nombre, sin darse cuenta de que siempre fue un préstamo, uno que yo tenía el poder de revocar en cualquier momento. Su error no fue la codicia, sino la arrogancia de subestimar a la persona que firmaba los cheques. Creían conocerme, pero solo veían lo que querían ver: una madre, una proveedora, un recurso. Durante años, confundieron mi amor con un contrato de propiedad. Se les olvidó leer la cláusula más importante, esa que no está escrita en ningún papel notariado, sino en el alma de cada ser humano que se respeta a sí mismo. Esa cláusula final, simple e inquebrantable, que ahora recito para mis adentros mientras el primer lucero de la noche aparece en el cielo. La dueña de mi vida siempre fui yo.